Vamos a la enseñanza de esta mañana, lecciones de vida, lecciones de vida. Y yo quisiera que usted pensara por un momento en 3 lecciones que su mamá le haya enseñado en su vida, en 3 cosas que a usted no se le olviden. Algo que usted ya llegó a sus enta, ¿verdad? Digamos 30, 40, 50 o 60 o 70 y hay algo que esa madrecita bella, ¿verdad? Y especial dejó en su mente y en su corazón. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos algo que recordamos. No, mi mamá era así o asá. O algo que nuestra mamá nos recalcaba, porque de repente somos reincidentes algunos hijos, mamá, ¿verdad? ¿O no? No, nadita, va. Nadita, ¿verdad? Nada de reincidentes, claro que sí, va. Yo sé algunas cosas, mi mamá tenía sus límites, va. Y créanlo o no, muy de vez en cuando sus hijos pasaban ese límite. Éramos así, digamos, entre 2-3 horas nos tardábamos en pasarnos del límite. Realmente no había día, como diría ella, ¿va? No hay día de Dios. Algunas mamás dirán eso también, ¿verdad? No hay día de Dios que no me llegue al límite, ¿verdad? Pero hay cosas que ellas se encargaron de enseñarnos, de decirnos, de esforzarnos, de buscar que fuéramos hombres y mujeres de bien, que nos propusiéramos estudiar, ¿verdad? Que en vez de jugar, ¿cuántas veces no nos dijeron? Ya deja la pelota, bueno, hoy ya no es la pelota, hoy es deja el teléfono, ¿verdad? Y anda a estudiar. Pero en mis tiempos era la pelota o eran las chibolas, ¿verdad? Que uno para jugar chibola era como, se perdía uno ahí, o capirucho, yoyo, esas cosas que hoy ya ni se oyen. Pero uno se perdía y las mamás estaban atentas, ¿ya? Atentas porque ya ellas nos conocen, ¿no? Las mamás conocen a los hijos, saben las debilidades, saben con qué se pierden. Por ejemplo, yo era muy distraído, soy todavía, me distraigo fácilmente, pero también mi mamá tenía que estarme chequeando, ¿verdad? Cada cierto tiempo para que hiciera las tareas. En fin, hermanos, muchas cosas que nos dijeron, pero saben, en medio de ese compartir con nuestra madre, hubieron lecciones que ellas nos dieron sin necesidad de que hablaran. Fueron lecciones que nos dieron transmitiéndonos a partir de su vida, a través de su ejemplo, de su comportar, de su andar diario, de lo que ellas hacían ayer. Allí nos dieron lecciones de vida. Quizás las lecciones esas que no se nos olvidan fue cuando nos dieron una buena, bueno, en aquel tiempo eran cinchaseadas, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Con mi mamá, pues algunas lecciones fueron con chancleta, ¿verdad? Recuerdo una con gancho, y yo ahí doy fe que yo me extralimité del límite, me pasé 2 límites más. Hubo necesidad de un gancho por ahí, pero hermanos, esas lecciones creo que las recordamos porque todavía nos duele, ¿verdad? Y me dio así, ¿verdad? Que no se cae, que no se cae. Pero hay lecciones, hermanos, que nuestras mamás nos han dado desde que estábamos en su vientre, desde que estábamos ahí adentro. Y hoy estaremos aprendiendo 2 lecciones de vida que ellas nos han dado, que muchas mamás, muchas mujeres, en obediencia al Señor, nos han transmitido esas lecciones de vida a nosotros. Yo creo que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. En el contexto de esta historia, bueno, Salomón ha sido nombrado rey. Su oración al Señor fue salud y sabiduría, y realmente Salomón se convirtió en un hombre más sabio, ¿verdad? Uno de los hombres más sabios, reconocido su sabiduría increíble. Y en el versículo 16 comienza una historia que pondrá a prueba esa sabiduría del rey Salomón. Llegaron 2 mujeres delante de él con pues una queja, ¿no? Dice el versículo 17, una de ellas le dijo a Salomón: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa, y aconteció al 3er día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna
de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, dice, y estando yo tu sierva dormida, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté, dice, de madrugada, para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Qué tremenda situación, ¿verdad? Dos mujeres exigiendo que le devolvieran a su hijo. Una de ellas era la verdadera mamá, ¿verdad? La otra lo había perdido. Pongámonos en el lugar de esta como mamás. Imagínense que un día se despierta y no encuentra usted a su bebé. Bueno, ya su bebé tiene 30, 40 años porque se fue a trabajar, no se preocupe. Pero digamos que un bebecito, ¿verdad? Recién nacido, de meses o de un año, no es que se va a ir solo, ¿no? Y no lo encuentra. Imagínense qué momento más tremendo, ¿verdad? Y desesperante para esta mujer al ver que su hijo no estaba. Y de repente darse cuenta que otra mujer lo tenía. Yo creo que cualquier mamá pierde la sensatez, ¿verdad? Y la tranquilidad y las palabras amables ante tal situación, pero vienen y llegan delante del rey Salomón. ¿Cómo poder saber el rey Salomón? Porque dicen que no había nadie más, no habían testigos, no habían cámaras de seguridad. O sea que no había manera de ver el video para ver qué había sucedido, ¿verdad? Qué dilema para el rey. ¿Cómo el rey podía saber cuál de ellas era? Bueno, ahora el rey también tenía mamá, ¿verdad? Sabía lo que era el amor de una madre. Entonces viene y en ese momento el rey entonces, dice el versículo 23, ¿verdad? Dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo, dice, es el que vive. Y dijo el rey, traedme, dice, una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo, dijo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Qué acto de barbarie el que se iba a ver ahí, ¿verdad? Qué terrible aquella situación. Yo creo que los guardias han de ver qué le pasó al rey, ¿verdad? Pero en su sabiduría, él conocía el amor de una madre. Entonces dice, la mujer, el versículo 26, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Qué tremendo, ¿verdad? Esa mujer que había llegado a pelear por su hijo, al ver que su hijo corría peligro, al ver que su hijo iba a perder toda esperanza de vivir, prefirió perderlo, prefirió quedarse sin él, prefirió que alguien más lo cuidara para por lo menos saber que iba a estar vivo. Quizás pensó, lo voy a lograr ver, pero prefiero aún que no esté conmigo, pero que esté vivo. La primera lección, hermanos, que nuestras mamás nos han enseñado es que por amor renunciaron a sí mismas. Cada mamá ha renunciado a sí misma por amor a nosotros, como esta mujer que al ver que la iban a matar dijo, no, entrégaselo, no le hagas nada al niño, por favor, está bien, es de ella. Imagínense, prefirió quedar de mentirosa. Posiblemente podía haber un juicio contra ella porque ella aceptaba que no era de ella, entonces ella mentía, ¿verdad? Puso aún en riesgo su vida por la vida de su hijo. Y saben, quizás nuestra mamá no ha estado en una situación de estas, pero de lo que sí estoy seguro es que cada mamá ha renunciado a sus propios derechos por la vida de su hijo.
Desde el embarazo, miren los cambios que sufre una mujer. Si es que uno de hombre ni puede atreverse a decir que sabe lo que es. No, hermanos. Es que es un cambio hormonal tremendo. Bueno, el abdomen les crece, ¿verdad? Toda esa figurita de avispita que es de jovencita se pierde, ¿verdad? Y de ahí los calores. Bueno, digo yo los calores, porque cuando mi esposa estuvo embarazada ponía un gran ventilador, ¿verdad? Y la ventana abierta, y yo soy friolento, hermanos, y eso era terrible. Pero los calores, la comezón, ¿verdad? Porque les da comezón un poco, ¿verdad? También. Otras enfermedades, de repente aparece una diabetes por ahí, ¿verdad? Porque el embarazo, o problemas de una cosa, problemas de otro, se les inflaman los pies, ¿verdad? O sea, es una cosa tremenda, un cambio tremendo, y están dispuestos a renunciar a la comodidad de no andar con un abdomen enorme, ¿verdad? Renuncian a todo eso por amor a un hijo, por la esperanza y la alegría de tenerlo a usted un día afuera de su vientre. Y eso es amor. No, pero es que mi mamá es bien enojada. Bueno, mire, aquí puedes, el carácter es carácter, eso no digo si yo que no, que las hermanas tienen su carácter. Pero decidieron amarnos. Mira, hoy está de moda que muchas mujeres deciden mejor no quedar embarazadas para no perder la figura, o para no perder el qué van a decir. De hecho, estas dos mujeres no habla de un esposo, ahí no llegó el esposo, ¿verdad? No había esposo. Posiblemente las dos mujeres no había un papá responsable ahí. Cada una de ellas tenía que enfrentar la responsabilidad de su hijo. Y así muchas mujeres han enfrentado la situación. Si usted habla con su mamá o le pregunta cómo fue el embarazo, y si no lo ha hecho, yo lo animo a que lo haga. Pregúntele cómo fue el embarazo, pregúntele cómo le fue. Y de repente va a descubrir que no, que tuvieron que hospitalizarla 2 meses antes porque ya casi, como era primeriza no sé qué, en un cambio de luna casi, y las aflicciones, y una vez se nos olvidó la maletita y nos fuimos al hospital, pero gracias a Dios era falsa alarma. En fin, solo ese proceso, hermanos, que son 9 meses. Amén, hermanas. ¿Y saben por qué lo hicieron? Por amor. ¿Saben por qué se mantuvieron por usted? Por amor. Solo ese peso abdominal que les lastima la espalda, que les cambia un poquito el estado de humor, ¿verdad, hermanos? Un poquito, ¿verdad? Se altera, así mínimo. Su estado hormonal, lo hicieron por amor. Dispuestas aún a cualquier cosa por la vida de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque su corazón se conmueve por nosotros. Es que eso es algo con el que el Señor le ha puesto a cada mujer, el hecho de conmoverse. Y a esta mujer, cuando vio que su hijo corría riesgo, ¿qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Lo más íntimo de ella se conmovió, dice. Hubo una fuerza más allá de lo natural que Dios les ha dado para amar a ese hijo de tal manera que decidió perderlo para que estuviera vivo. Decidió que alguien más lo tuviera. Y hermanos, hermanas, cada uno de nosotros tiene una historia. Cada mamá de nosotros tiene una historia. Y yo dije hace un momento, pregúntele cómo fue el embarazo. Y una vez le pregunté a mi mamá y me dijo, ay hijo, me dijo, yo cuando lo tuve a usted casi me muero. Ándale, dije yo. Fue grave, estuvo hospitalizado un montón de veces, pero no decidió que no seguir embarazada, ¿verdad? O abortar o perderlo, sino que deciden renunciar a sí mismos. Una renuncia que puede tomar en la vida, sí, porque uno puede tomar, no, quedó embarazada, ya nació, no sé qué, y como que si no hubiera riesgo. Claro que hay riesgos, pero hay mujeres que deciden tomar ese riesgo y enfrentarlo. En Génesis capítulo 30
cuenta la historia de una mujer, Raquel, la esposa de Jacob. Acuérdense que Jacob se casó primero, bueno, se iba a casar con Raquel, pero le dieron a Lea, después se casó con Raquel. Lea tuvo hijos, después Raquel le dio la concubina, tuvo hijos con la concubina. Lea le dio la hija, la concubina, y tuvo hijos con la concubina de Lea, en fin. Y Raquel no podía tener hijos. Pero en el versículo 30, en el capítulo 30, perdón, versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José. Al primer hijo que tuvo Raquel le puso como de nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Acabando de pasar el periodo del embarazo, todo lo que sufrió, todo lo que esperó para quedar embarazada, toda la expectativa, porque aquí dice: se acordó Dios de Raquel y le concedió hijo, ¿verdad? Pero esta mujer pasó todo un proceso para quedar embarazada. Probablemente esperaba, ¿verdad? En un mes esperaba, no, hoy no, el siguiente mes, y veía a su alrededor, ¿verdad? Y era quizás como la comidilla, ¿verdad? Que Raquel no puede ser estéril. Pero esta mujer, una vez teniendo ese hijo, a pesar de lo que haya sufrido, en ese mismo momento dice, le pone de nombre José. Dice que significa que él añada. Y la oración de ella fue que él añada otro hijo. Ese era el anhelo de su corazón. Y sabe, el anhelo de muchas madres no es solo tener un hijo, sino tener más de un hijo. Quizás la situación económica nos ha cambiado un poco el panorama, no quedémonos con uno, ¿verdad? Pero la verdad, siempre hay un anhelo de tener un segundo hijo. A veces un tercer hijo, ¿eh? 4 ya no, de 3, no sé, 4 quién sabe, pero igual hay un anhelo, hay toda una relación de amor entre una madre y un hijo. Aunque eso implique que ella se niegue, aunque ella implique que a veces la comida no sea para ella, sino para él. ¿No? Que primero termine de darle de comer al niño, ¿verdad? Aunque el niño tenga ya 28 años, ¿verdad? O prepara la comida pensando en los hijos, aunque ya los hijos estén grandes, sigue pensando en eso. Mi mamá ya casados, y cuando nos venía a visitar, ahí traía la canasta. Era una canasta donde traían los depósitos, lengua forrada en huevo, ¿verdad? O sope gallina, cosas así. Ya les dio hambre a todos, ¿verdad? Pero pensándolo, porque así somos. Y gracias a Dios por ello. Esa es una lección de vida que nos dieron, es el hecho de amarnos. Mira, amarnos a pesar de lo terribles que a veces somos los hijos, o los traviesos, o los inquietos. Ahí sí, ellas, aunque seamos terribles, nos siguen amando. Y si alguno llega a estar preso, la mamá ya lo va a ver. Y si tiene una enfermedad rara, no le importa, ¿verdad? Ella está ahí a la par. Y si se enfermó, pues es como una medalla más, ¿verdad? Las medallitas al honor, ¿verdad? De la mamá. Al niño le dio sarampión, a la mamá también, ¿verdad? Porque ahí estuvo. Esa es una lección de vida. Pero volviendo a la historia de Raquel, esta mujer viene y en ese momento de la luz le dice al Señor que le añada otro hijo. Lo tremendo de esa historia, hermanos, es que sí, Raquel volvió a quedar embarazada. Bueno, la historia de Raquel es un poco difícil porque vendieron a José, ella lo hacía muerto, pero lo vendieron, ¿verdad? Pero en ese momento de tiempo también volvió a quedar embarazada. Y en Génesis capítulo 35 dice que después de que partieron de Bet-El, y había aún, dice, como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y yo dije, bueno, dio a luz, ¿verdad? Ya nació. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. ¿Qué está sucediendo realmente en este parto? ¿Por qué la partera le dijo a Raquel: no temas, también tendrás este hijo? ¿Qué sucedía? Miren, lo más seguro, lo que estaba sucediendo es que había problemas, hermano. Había una situación de peligro, que podía morir el bebé o morir Raquel. Y lo interesante es que la partera pudo ver el corazón, pudo ver el temor de Raquel posiblemente, ¿verdad? Al verla afligida, y lo que ella le dijo fue:
no temas. No temas por tu vida. No le dijo así, ¿verdad? No te aflijas, vas a sobrevivir. No te preocupes. No, le dice, no temas. Tu hijo va a nacer. Porque el pensamiento de esta mujer, la preocupación de esta mujer en ese momento era la de su hijo. Como la de muchas mujeres, muchas mamás que en esos momentos de dificultad, o cuando se caen, o cuando les pasa algo, lo primero que piensan es en quién. En su bebé. Lo primero que preguntan cuando la llevan al hospital, ¿verdad? ¿Y mi bebé? Lo primero que espera uno, aún en las películas, cuando están filmando que parece que van a dar a luz, uno lo que espera es que llore el niño. Película, hermano, que no es real, ¿verdad? Pero uno en su mente, porque ese es el anhelo, ¿verdad? ¿O no han llorado ustedes cuando de repente da a luz una mamá? Bueno, en la película, en la historia, da a luz la mamá, y aún en medio del sufrimiento y las grandes lágrimas. Yo a mi esposa me le quedo viendo así, ¿verdad? Y ya va a llorar, dije. Porque mueve sus entrañas. Y en este caso esta mujer dice, su temor era por la vida de su hijo. La historia es triste, hermanos, porque el versículo 18 dice, y aconteció que al salírsele el alma, en el momento de su muerte, ella le dice qué nombre quiere para su hijo. Este fue un amor que renunció a sí mismo, que no pensaba en ella, sino que pensaba en su hijo. Y yo quiero decirle a cada hijo e hija que está hoy aquí, que su mamá, para tenerlo ahí donde usted está, su mamá pensó primero en usted. Quizás no sea la mamá perfecta o que le haga adaptada completamente a lo que usted quiere. No, hermanos, porque las mamás no se adaptan a nosotros. Nosotros somos los que nos adaptamos. Bueno, nos tenemos que someter, ¿verdad? Pero esa mamá hizo la diferencia en su vida. Si usted está aquí es porque esa mamá decidió amarlo. Decidió amarlo, renunciando a sí misma, poniendo en riesgo su vida, como esta mujer, como Raquel, que dice que murió el anhelo de ella de otro hijo y perdió la vida en esa decisión. Y muchas mamás van perdiendo, tal vez no la vida de un solo, la van perdiendo año con año. Se le acaban las neuronas, se le sube la presión, se le baja la tensión, se le sube el azúcar, en fin, cuántas cosas no tenemos nosotros que ver, ¿verdad? Bueno, mi mamá decía, ya me colmaron la sangre, decía. No sé qué, si usted me va a interpretar esas palabras, ¿verdad? Porque era terrible. Pero hermanos, jamás dejamos de ser sus hijos. Y usted jamás va a dejar de ser su hija o su hijo. Cada cosa que ella ha hecho en su vida, los zapatos que usted tiene. Mire, yo no sé aquí, pero muy seguro hay mamás que tienen 3 trabajos, ¿verdad? Y a la hora de comprar zapatos está pensando en las hijas. Porque los varones con un par libramos, ¿verdad? Por un buen tiempo. Y si uno es de pueblo, mejor, porque lo mandan a la zapatería, al reencauche, ¿va? Aquí en la capital es que no hay reencauche, ¿va? Aquí se arruina, hay que comprar nuevo, ¿va? Pero las mamás están pensando en sus hijos. Lo que sobró un poquito de dinero, ya están pensando en la hija. A mi hija necesita esto, necesita esto otro. ¿Por qué? Porque por amor renunciaron a sus propios derechos, o a lo que el mundo llama derechos, ¿verdad? Renunciaron aún con la vida. Mujeres que por sus hijos lo dan todo. Encontré esta imagen que me pareció muy tierna, ¿verdad? Está bonita, ¿no? Es una mamá oso con sus ositos. Miren, si es que hasta está dormida la mamá oso, ¿verdad? Parece inofensiva, parece que está de lo más tranquilita. Y yo me puse a pensar cuando vi la foto, ¿qué podría suceder o qué podría ser capaz de cambiar esa tranquilidad y pasividad que hasta dan ganas de ponerle la mano así, ¿verdad? O de tenerlos en la casa, ¿verdad? En el dormitorio, ahí tenerlos bien bonitos, ¿verdad?
¿Qué podría cambiar la tranquilidad de mamá oso? Fíjense que yo encontré en 3 porciones de la Biblia, que es 2 de Samuel 17:8, Proverbios 7:12 y Oseas 13:8, una referencia acerca de cómo osa, como mamá osa que ha perdido sus cachorros. Yo quiero que vayamos a 2 libro de Samuel, está un poco antes, 2 libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Aquí eran los consejeros de Ahitofel con Absalón, ¿verdad? Estaba peleando Absalón con su padre David. Estaba el consejo de Ahitofel y Usai, que estaba dándole también consejo a Absalón, ¿verdad? Y dice, entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno, dice. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, dice, y que están con amargura de ánimo. ¿Como quién? Como la osa, dice, en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Tóquele un cachorrito a esa mamá. Vaya usted ahí, ¿verdad? Que los ve tan tiernos, intente sobarle la cabeza o intente agarrarlo, no digamos maltratarlo, ¿verdad? No, hermano, más ha tardado en llegar que le cae la primera tarrascada, diríamos, ¿verdad? Un aruñoncito de esa garra, no creo que sobreviva uno. Y esa tranquilidad cambia. Lo mismo con nuestras mamás, lo mismo con cualquier mamá. Tóquele usted, hable mal de un hijo y va a ver cómo la mamá se transforma. Que le pase algo al hijo en el colegio, ¿qué es lo primero que sucede con la mamá? ¿Qué le sucede, mamá? Aquí vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Qué sucedió la primera vez que otro compañerito empujó a su hija o a su hijo? Ay, si usted quería darle fuego al colegio, ¿verdad? Usted quería llegar a la escuela y... no, ni tanto. ¿Quién sabe, hermano? Porque así como la osa cambia, ¿verdad? Dice, la amargura de ánimo, habla aquí Usai. Tus padres son valientes y están con amargura de ánimo por lo que está pasando, como la osa. O sea, están con un deseo de vengarse de lo que, y así cualquier mamá se transforma. Ese amor, esa dulzura hacia su hijo se transforma cuando su hijo corre peligro. Amén, hermanas. Que no la vaya a tocar, va. Ay, ese peludo ya se le acercó a mi hija, espérense que lo agarre, va. Así es, hermanos, porque esa es parte de lo que Dios les ha puesto en su corazón. Miren qué tremendo. Bueno, en la casa el tema de la disciplina con los hijos, ¿verdad? Recuerdo yo cuando mis hijos estaban pequeños, bueno, y aún al día de hoy, pues habían temas que mi esposa, que pasaba más tiempo con ellos, sucedía que mi esposa me decía: no, mire, ya tiene que hablar usted con Rolandito o con Paola, usted tiene que, por favor, yo le pido que hable esto. ¿Y qué sucedió? Esto y esto. Así que hable con ellos. Perfecto. Cuando yo llegaba a la casa, ya lo sentaba, ¿verdad? Y comenzaba yo o disciplinaba yo. Y de repente, hermanos, cuando yo estaba en lo mejor de sabiamente, ¿verdad? Porque mi hijo, que esto y lo otro, usted sabe por qué lo va a disciplinar, por tal cosa, así me cae usted, eso, y de repente sentía así una mirada láser. Así. ¿Saben quién era? La señora que me había pedido que disciplinara al hijo. Sí, mi esposa. Mi mamá les iba a decir yo por ratos casi, ¿verdad? Miren, es que es así, hermano. Hay algo en el corazón de ustedes que ve la posibilidad, porque aún sabiendo que es necesario, que hay que corregir al hijo, pero no mucho, que ustedes sí pueden decirle todo, ¿verdad? Ustedes sí pueden hasta enderezarlo y ponerlo para arriba, para abajo, darle vuelta, 3 vueltas, sentarlo. Pero cuando ya alguien más le dice, imagínense, ahí estamos hablando de disciplina. Estamos hablando que parte de la responsabilidad de los esposos, ¿verdad? De los papás, el poner también la disciplina en casa. Pero era algo que a mi señora la ponía un poco tensa. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque
es como una osa que ha perdido sus cachorros, es que nadie los puede tocar. Y cuando uno se casa, ay, es que ahí es algo donde hay un aprendizaje tremendo para todos, para los esposos, para los papás del esposo, para los papás de la esposa, porque no, si en medio saben que el hombre que nos protestó por algo y ya la mirada, ¿va? No, si aquí de repente yo regaño a un niño, al siguiente domingo la mamá, buenos días, pastor. Dios lo bendiga, ¿verdad? Sí, ¿por qué, hermanos? Porque es parte de lo que Dios le... Eso es esa lección de un amor que les ha dado el Señor, en donde renuncian a sus derechos. Bueno, renuncian a la vergüenza. No les importa, voy a decir así, hacer un espectáculo, ¿verdad? Si van a defender a su hijo. Muy el hijo de la directora puede ser, ¿verdad? Pero a mi hijo no me lo toca, ¿verdad? Suena como real. ¿Por qué es real, hermanos? Porque a nadie, a ninguna mamá le gusta que le toquen sus hijos, y ese es parte de ese amor. Entonces, hermanos, recordando, esa es una primera lección que nuestras madres nos han dado. No, eso no lo escriben, hermanos, eso no está escrito, eso no nos dicen, vaya, mira, el día que alguien te haga algo, yo te voy a defender. No, saltan inmediatamente y lo defienden a uno. Como mi esposa, que hasta yo era víctima de sus rayos láser, ¿va? Porque esa es la manera en que Dios les ha dado de su amor a ustedes, para que ustedes puedan dar ese amor a sus hijos. Y la segunda lección, hermanos, que quiero compartir esta mañana, ahí en Tito, capítulo 2, carta a Tito, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Hablando del comportamiento en la iglesia, la carta a Tito dice: las ancianas asimismo sean maestras del bien. Las ancianas asimismo sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Me llamó la atención esta frase: maestras del bien. Maestras del bien. Una segunda lección que yo creo que toda mamá nos ha dejado en nuestra vida es que han buscado, han querido ser nuestras maestras del bien. Han querido guiarnos y dirigirnos, como este llamado en la carta a Tito a las mujeres ancianas, a ser maestras del bien, a enseñarles a otros a hacer el bien. Y creo que una de las preocupaciones más grandes de cada mamá que está aquí hoy y que nos ve es que su hija, que su hijo sea un hombre de bien, que en el futuro sea alguien de bendición, que sea alguien productivo, que sea alguien que no se pierda, al contrario, que tenga vida y vida eterna, ¿verdad? Amén. Ese es el anhelo de esa mujer. Esa es una lección que nos ha dado. Y yo doy fe de eso, porque mi mamá nos pasaba corrigiendo, como le dije hace un rato, todos los días, en cómo comer, cómo sentarse, cómo poner los brazos en la mesa, hasta cosas de ese tipo, ¿verdad? Cómo pararnos, porque uno no sé por qué razón va. Es que yo no sé eso de... Ya lo más cómodo, no sé, hasta cómo ponerse de pie, fuimos enseñados. Y cuando íbamos a ir a salir a algún lugar, lo primero que la mamá nos decía en casa era: vaya, saluda, hijo, diga esto, diga lo otro, diga aquí buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Si hay alguien mayor, a mí me enseñaba, si hay alguien mayor en la casa, usted vaya delante del mayor y lo saluda. No solo llegue y esté jugando ahí, no, si hay alguien mayor, usted va y salude. ¿Por qué? Porque querían que fuéramos hombres y mujeres de bien.
Y esa es la historia también que podemos ver en la vida de Timoteo. Quiero que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 16, en el versículo 2 dice, hablando de Timoteo, dice que y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y hasta aquí podríamos decir, wow, este Timoteo tenía buen testimonio, ¿verdad? O sea, este varón, y él solo, miren, él solo, no, hermanos. A veces podríamos nosotros solo tomar este versículo para nuestra vida y decir, no, es que yo soy lo que soy porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he estado aquí, yo he estado allá. No, miren, hermanos, leamos todo el contexto, ¿verdad? Desde el versículo 1 del libro de Hechos 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, ¿qué dice? Hijo de una mujer judía creyente. Había una mamá en la historia, ¿eh? Yo quiero decirle que en los éxitos que usted tiene, en el buen testimonio que usted tiene, hay una mamá en la historia. A veces el papel de la mamá lo toma la abuela, ¿verdad? Y la abuela se convierte en esa mamá. Bueno, aquí la historia de Timoteo, él tenía la mamá y la abuela. El papá no era creyente, era griego, ¿verdad? Pero dice, y daban buen testimonio de él. Esa era el efecto de una mamá que cuidó de su hijo, de una mamá, de una maestra del bien que moldeó la vida de su hijo. Y vamos a ver cómo lo moldeó, vamos a ver en qué áreas ellas moldearon y transformaron y afectaron la vida de su hijo. Porque todas las mamás buscan eso, buscan que su hijo sea de buen testimonio, que cuando llegue a la tienda a comprar le digan, mira, y vino su hijo, guaya. Bueno, aparte que le digan qué guapo, ¿verdad? Que es algo que a la mamá le gusta, ¿verdad? Que le digan, no, mire, pero qué muchacho más educado, vino, saludó bien formal, esperó a los demás que para que ser atendido, dio las gracias, pidió por favor, y usted siente que vuela, ¿verdad? Cuando la señora de la tienda le dice así de su hijo, o de la hija, ¿no? Es que, wow, usted dice, ese es mi hijo. Porque ustedes han vivido con ellos y han transformado su vida. Y si usted es lo que, mire, hay una maestra de bien en su vida. Hubo una maestra que desde el vientre le enseñó. Sin ser perfectas, buscan hacer el bien en la vida de ustedes. Y cada madre que conoce al Señor Jesucristo puede darle también esa enseñanza del Señor. Y si seguimos estudiando en la vida de Timoteo, vamos a encontrar más detalles acerca de lo que esta mujer judía creyente hizo en la vida de él. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, hablándole Pablo a Timoteo, vamos adelante, ¿no? Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual, hablándole a Timoteo, ¿no? La cual habitó, dice, ¿dónde? Primero dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice, que en ti también, maestras del bien que le enseñaron a Timoteo acerca de una fe no fingida, acerca de una fe real, acerca de una fe que transforma vidas. Y de tal manera estas mujeres impactaron la vida de Timoteo que Pablo dice, y estoy seguro que esa fe no fingida habita en ti. Imagínense qué testimonio de este joven, impactado por dos maestras del bien. Una de las preocupaciones más grandes de mi mamá cuando ella conoció al Señor Jesucristo, ¿saben cuál era? Que todos los de su casa creyeran en el Señor Jesucristo. Que todos los de su casa
llegaran a los pies de Cristo. Vieran cómo se esforzaba, hermanos. Conmigo, voy a hablar de mí, porque mi hermano, mire, aceptó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba con ella, pero yo, hermanos, inventaba excusas para no ir a la iglesia. Miren, las tortillas, allá en el pueblo pasaban a dejar las tortillas, ¿no? Las llegaban a dejar como a las 5:30 de la tarde. El culto era a las 5. Y yo le decía a mi mamá, mamá, voy a esperar las tortillas. Qué hijo más abnegado, ¿a? Que se sacrifica a esperar. No era de mi gratitud, de mi agrado, perdón, ir a la iglesia. Y por eso es que ponía de excusas y me inventaba excusas porque no quería ir. Pero ella no bajó la guardia, hermanos, por muchos años, orando, buscando que sus hijos encontraran el bien mayor, que es encontrar al Señor Jesucristo. Maestras del bien, maestras para transmitir su fe, no hablando, sino con su vida, con su estilo de vida, con su fe, con su tiempo de oración, ¿verdad? Que pueden ver sus hijos ahí en casa y decir, sí, mi mamá realmente ora, y decir, sí, mi mamá quiere ir a la iglesia. ¿A cuántos nos costó hoy que nos arrancaran para traernos a la iglesia? ¿A cuántos? No diga, ¿verdad? Pero cada uno sabe cuántas veces la mamá ha pasado ahí, ¿verdad? O con el papá también, pero ya vendrá el día del Padre, hermanos, ya nos tocará. Pero hoy, hermanos, esa es una tarea que muchas veces los papás, pues no, hay dejarlo, si no quiere ir, dejarlo. Y la mamá es como de ley, ¿verdad? Tiene que ir. Trayendo a memoria la fe no fingida, que fue lo que hicieron estas dos mujeres, estas dos maestras del bien, enseñarle a su hijo. Y esa transformación le permitió a él ser tomado para trabajar en la obra, para el llamado del Señor en la obra. La transformación que hicieron estas dos mujeres. Pero no solo están hablando de la fe. En 2 Timoteo siempre, capítulo 3, el versículo 14. Ahí cerquita, 2 Timoteo capítulo 3. En el versículo 14 le dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó las escrituras a Timoteo de chiquito? No había escuela dominical. Para decir que ya estaba en la escuela dominical, no, es que hermano, yo lo llevo a escuela dominical. No, fue su mamá, fue su abuela que estaban ahí. Y mamita, yo les animo a seguir siendo maestras del bien y a enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Y a continuar, y a no desmayar. Y a veces los hijos nos podemos un poco así ya raros, ¿verdad? Porque ya nos molesta. Ahí viene la señora Biblia, ¿verdad? Me va a querer que otra vez que memorice un versículo, ¿verdad? Yo quiero decirles algo, maestras del bien, a su fruto, el fruto que ustedes quieren, a su fruto deseado y anhelado en la vida de sus hijos, a su tiempo el Señor se lo dará. A su tiempo el Señor, no desmayen. Y si usted está ya desanimado, yo le digo hoy, no deje de hacerlo. Mire la vida de este joven, ¿verdad, Timoteo? Y miren lo que le dice Pablo, persiste tú, dice, en lo que has aprendido. ¿Saben por qué le dice que persiste tú? Bueno, Timoteo se encontraba en Éfeso. Éfeso era una ciudad donde las tentaciones y la depravación moral existía por todos lados. El tema de la sexualidad, eso era terrible, hermanos. Y le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que aprendiste de niño, en las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo. Lo que usted está sembrando hoy en sus hijos, de la edad que sean, le ayudará a enfrentar este mundo. Uno dice, no hombre, hoy el mundo está terrible. Bueno, en estos tiempos ya era terrible. El mal ya era terrible, la depravación era terrible. Hoy igual, tal vez sea más fácil encontrarla. Hoy está a un dedo, ¿verdad? Porque hoy como es con el celular.
está a un dedo de encontrar la perdición. Pero cuando estas madres, estas maestras del bien, impactan la vida de sus hijos, entonces enfrentaremos de otra manera la vida. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Huyendo del evangelio, hermano, yo estoy aquí al frente. No por mis propios méritos, ¿verdad? Sino por los méritos de Cristo. Y porque el Señor puso en el corazón de mi mamá el clamar por su hijo. Y por su esposo, que a los años también se convirtió, ¿verdad? Fuimos los últimos en convertirnos. Pero que puedan ser cada día maestras del bien. Cada día tomar ánimo y fuerza del Señor, porque esto traerá salvación a sus hijos. Y ser maestras del bien implicará, claro, una instrucción. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Muchos nos hemos perdido. Yo tuve mi edad oscura, ¿verdad? Como a los 20 y tantos. Pero se cumplió, hermanos. El Señor es fiel en su palabra. El Señor será fiel con la vida de sus hijos. Manténgase como maestra del bien, dándole esa lección de vida a sus hijos, a sus hijas que un día serán madres, para poder enseñar y transformar la vida de sus hijos, instruirlo en su camino. Y esa instrucción muchas veces irá ligada a un esfuerzo más allá, porque hay que disciplinarlos. Y ahora es complicado, ¿verdad? Porque hay toda una confusión de si es disciplinarlo o no, ¿verdad? Pero dice la necedad, dice, está ligada, ¿dónde? En el corazón, dice, del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Ser maestra del bien, hermanos, también la llevará a este punto. También tendrán que disciplinar a su hijo. Ese hijo querido necesita ser disciplinado. Y parte de ese amor, parte de ser maestra del bien, es apartar la necedad del corazón de su hijo. Y eso implicará la vara. Yo recuerdo en la casa teníamos, bueno, al inicio una cucharita, conforme fueron creciendo los hijos cambiamos a una varita de esas removedoras de pintura, y ahí ya cabía este proverbio, ¿eh? La necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿eh? O la vara y la corrección dan sabiduría, decía, pero sí, Paulita, sabiduría. Mas el muchacho consentido, vergüenza a su madre, sí. Pero ahí estaba. Y transformó la vida, porque también es necesario en ese vivir como maestra del bien, aleccionar a los hijos con la disciplina y la corrección. Eso es parte de ese amor. Y una lección de vida también que nuestras madres nos darán un día, o ya nos la dieron, tiene que ver con el día en que se separan de sus hijos. Como esa mujer que estaba dispuesta a separarse de su hijo para que viviera, ¿verdad? Llegará un día en que como madres se separan de su hijo, porque ella se casa y forma su propio hogar. Esta fotografía que ustedes ven ahora aquí fue el inicio de un cambio en la vida de mi mamá. Claro, mía también, porque fue el día de mi boda. Pero este día hubo un desprendimiento en el corazón de ella, ¿verdad? Claro, fue todo un proceso. Entre alegrías por la boda, pues claro, alegre que me estaba casando, ¿verdad? Pero en medio de esa alegría también había tristeza. Y también venía una separación pausada, que no, tal vez ella no la veía en ese momento, ¿verdad? Pero que iba a suceder. Y qué lección de amor la que las mamás pueden dar en entregarle a su hija o a su hijo a alguien que de repente medio es desconocido, ¿verdad? Yo así le decía a mi esposa,
No se sienta mal si sus papás me ven raro, pero es que para ellos yo soy un desconocido. Pero miren, como maestras del bien, mamás, tendrán que prepararse para ese día. Y tendrán que orar por ese día. Y tendrán que alegrarse en ese día, aunque sea duro. Porque todo el papel cambia. Porque ya no es el bebé que tiene a la par. Aunque mi mamá, yo les digo, seguíamos casados y de repente aparecía, ¿verdad? Y fue todo un proceso, porque no es fácil para ninguna mamá separarse de su niña, ¿verdad? O de querer saber cómo la están tratando en la casa, pero eso es parte de ser maestra del bien, que enseña a las jóvenes, dice, a amar a su esposo y a sus hijos, a cuidar de su casa, a estar ahí. Y esto también es una muestra de amor, el entregar a su hijo, porque ya no es de ella. En el primer libro de Samuel cuenta la historia de esta mujer que no podía tener hijos y oraba, ¿verdad? Aún el sacerdote hasta creía que estaba borracha, ¿verdad? Esta mujer oraba por un hijo y el Señor se lo concedió, pero parte de esa oración era que se lo iba a entregar a él. Y en el versículo 28 dice: yo pues, dice, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Mamás, parte de su vida como maestras del bien es entregarle a su hijo al Señor. Y en este caso, pues Ana entregaba a su hijo al templo, ya no lo iba a ver, ya no lo iba a educar ella. Bueno, ella lo crió, ¿verdad? Hasta que lo destetó, lo entregó. Pero esta mujer entregó la vida de su hijo al Señor para que viviera, dice, todos los días. ¿Con quién? Todos los días será de Jehová, dice. Y adoró ahí al Señor y se alegró. Una de las cosas, hermano, antes de casarse es esto, no se había casado Samuel, ¿verdad? Tiene que entregar a su hijo al Señor. Renunciar a él y entregárselo al Señor. Decirle: Señor, es tuyo. Señor, este hijo es tuyo. Mire, a veces nos preocupa cuando de repente los hijos quieren servir, ¿verdad? O quieren estar en las cosas del Señor, porque decimos: no, pero es que esta mujer lo entregó. Y como maestra del bien, deben recordar que el mejor lugar en el que puede estar su hijo es a los pies del Señor. Y eso implicará que ustedes renuncien a él. Pero el Señor cuidará de él. El Señor cuidará de su hijo. Como su abuela Loida, ¿verdad? Y Eunice, que se va a ir, ¿verdad? Timoteo, no, tengámoslo aquí, ¿verdad? Porque a veces queremos conservarlo. No, hermanos. Los hijos son una herencia, ¿verdad? Por un tiempo. Pero un día se irán. Pero usted ya hizo su obra de amor en él. Ya le dio la lección de amor. Y ya le dio la lección de maestra del bien. Ahora es el tiempo de entregarlo al Señor. Y decir como Ana en su oración, después de haberlo entregado: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Una maestra del bien, una mamá, debe también enseñarle a sus hijos, enseñarle a sus hijas que su alegría, que su gozo está en el Señor, que su alegría está en la salvación que ha recibido en Cristo. Como maestra del bien, la mejor herencia que usted puede dar a su hijo, a su hija, es entender, es vivir con esa promesa y con esa fe que solo en Cristo hay vida eterna. Oremos.